cultivos importantes que se tienen, de cultivos de exportaciones, es un tema bastante amplio, pero el principio de nutrición es el mismo para cualquier otro tipo de cultivo. Correcto, la parte de nutrición a lo que se refiere, y vamos a ver algunos temas. Veamos aquí el detalle de lo que son en la nutrición mineral de plantas, cuáles son los elementos esenciales para la planta, cuáles son benéficos o tóxicos en algunos casos, cómo se realiza este proceso por la planta y ver los principales nutrientes y funciones que desarrollan el cultivo. Primero, ¿a qué llamamos nosotros, ustedes llaman nutriente esencial para las plantas? ¿Qué requisito normalmente debe tener un elemento para ser esencial? ¿Se acuerdan? Debe ser reemplazado por otro elemento. Ok, uno de ellos es que la función que realiza ese elemento no puede ser reemplazado por otro. No, porque si fuera reemplazado el nitrógeno por otro elemento ya no sería esencial. Correcto. ¿Cuál otro? ¿Qué otra función tiene? Esos son los principios de nutrición. ¿Qué más? Y pudiendo ocasionar su muerte. Es decir, la deficiencia de ese elemento ocasiona, digamos, la aparición de sintomatología de deficiencia de ese elemento, y en caso extremo de déficit puede llegar a ocasionar la muerte de la planta porque no encuentra. ¿Ok? Dos. Y la tercera función, ese elemento clasificado esencial. Una función fisiológica única de la planta. Que el elemento está involucrado dentro del desarrollo metabólico, fisiológico, estructural de la planta. Está haciendo algo en la planta, está trabajando en algo en la planta, está formando una estructura, o está activando un proceso enzimático, o está activando algún proceso fisiológico, etc. Está cumpliendo alguna función física, estructural, metabólica. Y esos son los tres elementos, las tres características que tiene un elemento que es esencial. Correcto. Y eso fue considerado, eso fue dado por un fisiólogo desde el año 39, está vigente los criterios por los cuales los elementos son esenciales. ¿Correcto? El nitrógeno forma parte de proteínas, el magnesio forma parte de la clorofila y el hierro forma parte, por ejemplo, de la cadena respiratoria. Correcto. Funciones que va teniendo el planta. Otras características, como el caso del boro, etc. Y ahí tenemos, en forma general, no sé si esto lo cambiamos, pero en forma esencial tenemos el detalle. Los elementos requeridos por la planta, los tres primeros son orgánicos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, los cuales son tomados ¿de dónde? Del CO2, del oxígeno, del agua. Correcto, eso existe. Las plantas tienen capacidad de asimilar esa concentración de CO2 que hay en el ambiente para poder utilizarlos. Y en función de cómo la planta utilice el CO2, existe también la clasificación de plantas en base a eso. ¿Cuáles son? La planta C3, la planta C4, la planta CAM. Cada uno tiene su rango de uso de lo que es la parte de concentración de CO2. Algunas son más eficientes que otras. Y eso le confiere también que pueden tener una tasa de asimilación de CO2 mayor. Alguna de estas plantas con esas características puede responder mejor cuando los cambios climáticos son mayores, las temperaturas son mayores. Algunas pueden responder mejor por ese metabolismo que tiene de CO2, que son características propias que tiene cada especie. Y luego vienen los nutrientes minerales. En el primer grupo está el nitrógeno, el fósforo y el potasio. En el segundo grupo, los llamados nutrientes primarios. En el segundo está el calcio, el magnesio y el azufre.
¿no? Estos elementos están expresados en gramos por kilo, correcto, en porcentajes, y cuando nosotros describimos en la forma como son absorbidos, están expresados en kilos por hectárea. Cuando ustedes, ahí decimos, los nutrientes esenciales es el nitrógeno, es el fósforo y es el potasio. ¿Son esas las formas que la planta absorbe esos elementos? ¿En qué forma absorbe los elementos? La planta absorbe los elementos en determinada forma iónica. Correcto. El nitrógeno, ¿en qué forma es absorbido por la planta? Es absorbido en forma nítrica y en forma amoníaca. El fósforo, en forma de fósforo monovalente. El potasio, como potasio, no es como óxido. ¿Okay? La planta absorbe los nutrientes en forma iónica, ya sea en forma de catión o en forma de anión. Después tenemos el calcio, que es absorbido en forma de calcio divalente. Magnesio, absorbido en forma de magnesio divalente. Azufre en forma de ion sulfato. Es decir, la planta absorbe los elementos en una determinada forma química. No tiene otra forma como la planta lo puede absorber. Eso debe encontrarse, estos elementos, ¿dónde para que la planta lo absorba? ¿En qué parte del suelo? ¿Dónde deben encontrarse todos estos elementos, cationes y aniones, para que la planta lo absorba? ¿En qué parte del suelo? Sí, las raíces están acá, lo van a tomar, pero deben estar en qué parte? En lo que se llama la solución del suelo. De ahí es donde la planta, como se dice, bebe los elementos que están disponibles. El agua con los iones disueltos que uno aplica. Cuando uno aplica un fertilizante orgánico, un estiércol, un compost o cualquier material, este material tiene que descomponerse, transformarse, modificarse, etc., para liberar los elementos en alguna determinada forma que la planta lo pueda utilizar. Cuando aplicamos un fertilizante mineral, fosfato de amonio, cloruro de potasio, etc., el fertilizante tiene que solubilizarse. Al solubilizarse, se liberan los elementos que la planta pueda tomar. Y esas son las diferentes formas que la planta absorbe los elementos. Correcto. Los elementos mayores, como señala ahí, normalmente son expresados en concentraciones de porcentaje. En la hoja de espárrago la concentración debe ser 2.5% o 3%. Correcto. La concentración en pancho debe ser 2% en determinado momento. Ejemplos. La concentración de fósforo en la hoja, 0.3%. Datos que aparecen cuando uno hace un análisis foliar. Aparecen los datos de concentraciones y normalmente los elementos mayores están expresados en porcentaje o en los mismos gramos por kilo. Y la cantidad que la planta necesita de estos elementos normalmente está expresados en kilos por hectárea. ¿Cuánto voy a aplicar en mi cultivo de panto? 180, 200 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Cuánto voy a aplicar en naranjo? 250 kilos de potasio, etc. Expresados en kilos por hectárea. En el caso de los micronutrientes, como señala ahí en la pantalla, son los otros elementos. En el caso de los micronutrientes, tenemos los demás elementos, como el caso del zinc, hierro, cobre, manganeso, boro, molibdeno, etc. También que son absorbidos en forma de anión o en forma de catión según corresponda. Y ahí los elementos y la concentración de estos elementos están expresados normalmente en parte por ion o miligramos por kilo, y las necesidades normalmente son en gramos por hectárea. Correcto. Entonces, son las formas en las cuales estos elementos
están dados en la planta o los podemos encontrar. De esa forma se expresa. ¿Correcto? La otra forma que muchas veces confunde es la forma como uno abastece esos elementos para la planta y la forma como son expresados esos elementos. ¿Correcto? Y ahí viene, digamos, lo que son la confusión. El nitrógeno no es problema, porque normalmente el nitrógeno en los diferentes componentes orgánicos o fertilizantes minerales está como N. Sin embargo, el fósforo está expresado en P2O5, el potasio está expresado en K2O, el calcio está expresado en óxido y así sucesivamente. Correcto. Pero estas son formas de expresión de comercio. ¿Ok? Son formas de expresión comerciales. Son formas en las cuales en el mundo se expresan la concentración de los elementos en los diferentes tipos de fertilizantes, ya sea orgánico o inorgánico. Ahí están expresados los elementos o concentraciones que tienen en esta forma. Pero es una forma solamente convencional, no es la forma como la planta lo absorbe. La planta lo absorbe en estas formas. Estos fertilizantes, orgánicos e inorgánicos, tienen determinada ley, no es lo que se llama su ley, o riqueza. ¿Qué sirve para hacer los cálculos cuando uno hace los cálculos de abonamiento? Correcto, tiene que expresarse en esta forma. Uno tiene que ver en qué forma están expresados estos fertilizantes o los nutrientes en estos fertilizantes para hacer los cálculos correspondientes. Pero no confundir lo que se expresa comercialmente de lo que la planta absorbe. La planta absorbe los nutrientes en determinada forma iónica, o anión o catión. Correcto, eso hay que tenerlo claro para no confundir las dos cosas que muchas veces se llevan. Todo comienza con este proceso, ¿no?, que todos conocemos, el proceso fotosintético. El proceso fotosintético por el cual las plantas tienen esta capacidad de transformar la energía lumínica, energía química, tomar el CO2, que combinado con el agua nos forma a nosotros los carbohidratos, glucosa, azúcares, etc. Y hay liberación de oxígeno y de agua. Este proceso es un proceso vital que tienen todas las especies. ¿Cuál es la importancia que tiene para todos los cultivos? Es que la planta, a través de este proceso, forma sus diferentes compuestos, para luego pasarlos a sus diferentes componentes. ¿Correcto? Y además, la planta necesita nutrientes para seguir ese proceso. Entonces, vienen los componentes. La hoja es importante para este proceso, y el otro órgano importante de la planta vienen a ser las raíces. La combinación de dos, lo que está en la parte aérea y lo que está en la parte radicular, es lo que termina finalmente el proceso del cultivo en la producción del cultivo. Correcto. Por lo tanto, es importante siempre tener ¿qué cosa? Hojas sanas, hojas totalmente activas, hojas que no tengan ningún problema y que su proceso de trabajo lo estén realizando adecuadamente bien. Si tenemos una hoja amarilla, una hoja atacada por algún problema de hongos, o en algunos cultivos, por ejemplo en uva o en otro cultivo, existe lo que se llama sombreamientos, porque hay muchos sombreamientos. Al tener muchos sombreamientos, habrá hojas que no estén trabajando. Son denominadas hojas parásitas. Entonces, por lo tanto, hay que hacer un ralevo correcto de hojas, especialmente en uva, se utiliza bastante, o los que trabajan los cultivos sin alta densidad. Hay que tener cuidado de que esa alta densidad, que uno gana, digamos, en mayor número de individuos por superficie, pero tiene el inconveniente de que eso se va a cubrir, y si uno tiene que realizar las podas o raleos, vamos a tener un emboscado de hojas. Ese emboscado de hoja va a ser ineficiente desde el punto de vista de trabajar la fotosíntesis. Correcto. La planta forma compuestos, y esos compuestos la planta los almacena, especialmente los frutales, ¿no? Aparte de las hortalizas son de ciclo corto, pero la gran parte de frutales almacenan reservas para la siguiente temporada, y a través de este proceso y la nutrición mineral es que forman los compuestos. El espárrago forma y acumula sus reservas ¿dónde? En la corona. Esa corona es la que va a acumular compuestos, carbohidratos, azúcares.
para la siguiente temporada. Un palto o una uva también dentro de su componente nutricional completo, parte de nutrientes lo forma y los acumula en las raíces, hojas, tallos para la siguiente temporada. Entonces, eso hay que tener en cuenta y que tiene implicancia en el manejo. ¿Qué pasa si a mi parraguera yo lo sobrecosecho? ¿Qué pasa con eso? Hay un desgaste, un sobrecosecha de un cultivo, estoy consumiendo más nutrientes que lo que la planta tuvo y estoy desgastándola porque estoy consumiendo su reserva de la siguiente temporada. Entonces, si yo sobrecosecho el espárrago, se consume su reserva, el siguiente brote que va a tener va a ser débil, va a ser pequeño y no va a tener la fuerza o el vigor que debe tener. Igual sucede en uva, igual sucede en palto y muchos cultivos de frutales. Es importante el manejo desde el punto de vista de evitar esas consecuencias. Una planta que ha tenido esos problemas de sobrecosecha o sobreproducción sin tener en cuenta el abastecimiento de nutrientes, toma más de una temporada volver a recuperarse. Y eso dependiendo del manejo que haya tenido. En algunos casos toma 2 temporadas recuperarse. Entonces, es lo importante que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de estos procesos. La planta fabrica, sí, pero también la planta reserva. Y hay que tener en cuenta eso, porque si no, la siguiente temporada, la siguiente campaña, vamos a tener problemas desde el punto de vista de crecimiento. Este es el proceso, lo que hace la planta es fotosíntesis y lo que la planta tiene en la parte que se denominaría la zona oscura, donde es la parte de raíces. Otra cosa importante, debemos ser capaces de producir raíces en todo el cultivo. Si no tenemos raíces adecuadas, las que se encargan de la absorción de nutrientes, entonces hay que tener en cuenta eso. Correcto. Debemos ser capaces de normalmente evitar condiciones que afecten el sistema radicular. Si afecta el sistema radicular, no hay proceso de absorción de agua, no hay proceso de absorción de nutrientes. Y por lo tanto la planta no va a tener cómo construir nuevo material, porque ambos se complementan, lo que produce arriba con lo que produce abajo. Correcto. Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Cómo fomentamos el crecimiento radicular en tu cultivo? ¿Cómo fomentan ustedes el crecimiento radicular del cultivo? ¿Cuál es el elemento más económico, más barato que existe que fomenta el crecimiento de raíces? No tengo que comprarlo. ¿Cuál es el elemento que me favorece el crecimiento de raíces? Es el oxígeno que debe haber acá en ese suelo. Es el aire del suelo, esa parte de... Ustedes saben que el suelo está compuesto, tiene 3 componentes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los componentes del suelo? La parte sólida, la parte porosa. Y la parte sólida tiene 2 componentes, la parte inorgánica y la parte orgánica. Y la parte porosa está compuesto de 2 partes, el espacio ocupado por el agua o el espacio ocupado por el aire. Correcto. Por lo tanto, el suelo por eso se denomina que es un ente trifásico, está compuesto de 3 fases, fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Por lo tanto, en los suelos debe haber un componente que es oxígeno, y ese oxígeno es el que le va a ayudar al crecimiento de raíces. Y lo más barato que hay para fomentar el crecimiento de raíces es que haya una buena oxigenación, un buen desarrollo de oxígeno. ¿Qué prácticas mejoran eso y qué prácticas son inadecuadas para eso? ¿Qué prácticas son las que afectan eso y qué prácticas son las que fomentan eso? Preparación del terreno. Preparación del terreno, subsolado del terreno si es necesario, porque el suelo está compactado, el movimiento del terreno, la raza, etc. Lo que uno pueda estar teniendo para poder mejorar eso.
la incorporación de abonos orgánicos que van a mezclarse completamente y que van a ayudar a eso, etc. Y lo que desfavorece, ¿qué es? La compactación del suelo, el paso de maquinarias, el paso de personas que van para raldear, para formar el racimo o estar raleando fruta, etc. Todo eso va ocasionando una compactación del suelo y el mal manejo también, el alto contenido de sodio que puede haber en un suelo, que solo está compactado desde el punto de vista químico o punto de vista físico, por lo tanto, y problemas ya de enfermedades radiculares, etcétera, que pueden estar afectando. Por lo tanto, debemos ser capaces de formar la mayor cantidad de raíces. ¿Qué raíces son las que nos interesan? La planta tiene raíces viejas, las raíces, digamos, gruesas, las que sirven de soporte físico, etc. Pero ¿qué raíces son las que nos interesa promover? Esas raicillas que nacen hoy día y que en una semana ya desaparecieron porque vuelven a desarrollar, es decir, todas las masas de pelos radiculares, que normalmente uno lo toca y los ve, esos pelos son delgaditos, finos, cuando uno los ve son blancos, correcto, y que eso están hoy día y que en 2, 4, 5 días ya no están, pero vuelven a salir. Toda esa zona importante, porque un cultivo puede tener raíces hasta más de 1 metro, pero la parte central que funciona para la absorción de nutrientes, de repente está solamente en los primeros 50 centímetros, que es lo que nosotros vamos a comentar. Es ahí donde están las raicillas que van a ser absorbidas que van a servir para la absorción de agua y de nutrientes. Por lo tanto, debemos hacer las prácticas de manejo para fomentar ese mayor crecimiento y ese volumen de raíces. De los cultivos, ¿cuál es el más sensible a la falta de oxígeno? ¿Alguien sabe? En los frutales, el más sensible a la falta de oxígeno. O el que requiere inclusive más oxigenación en medio que otros frutales. El palto. Normalmente los cultivos requieren entre 20 al 25% de espacio aire. El palto necesita casi 30%. Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos y que desfavorizamos el contenido oxígeno afectará el crecimiento de raíces. ¿Qué puede ser? Compactación, salinidad, sodicidad, problemas sanitarios, enfermedades. Cualquier cosa que afecte el sistema radicular estará afectando eso. Correcto. Eso hay que tener en cuenta. Cada uno tendrá un suelo diferente, los suelos son diferentes, algunos con problemas físicos, otros con problemas químicos, pero hay que evaluar cuáles son los factores que están afectando para poder corregir eso. Correcto, pues hay que identificar eso. Entonces, por lo tanto, es importante esto, tener y fomentar un buen desarrollo radicular para que todo el proceso de absorción se realice y además mantener siempre un buen sistema de sanidad en la hoja. Esa hoja es la que es una fábrica que produce alimentos. ¿Y por qué es importante mantener esa hoja sana? Porque esa hoja va a alimentar a quién. Va a alimentar a esa fruta que está ahí, a esa palta, a esa uva, a esa fresa, a lo que sea, esa hoja va a alimentar eso. Por lo tanto, nunca vamos a ver una rama como la clorótica que tenga buen fruto. ¿Correcto? Por lo tanto, debemos ser capaces de llegar a la etapa de fructificación y desarrollo de fruto adecuadamente, una planta consistente y una planta sana desde el punto de vista de área foliar y también un buen crecimiento, desarrollo de masa radicular, para que estos procesos se puedan desarrollar adecuadamente. ¿Ok? También los elementos, ya dijimos anteriormente cuáles son las características de los elementos esenciales. También existen lo que se llaman elementos benéficos. ¿Cuál es la diferencia? Que estos elementos cumplen cierta función, pero para cierto grupo de especies, no para todas las especies. Correcto. Ahí aparece, por ejemplo, el sodio, que por ejemplo es requerido para cierto tipo de especies, tipo beterraga, remolacha,
Ahí aparece el silicio, ¿no? Que tanto se habla del silicio también. El silicio no es esencial, el silicio es benéfico. Es importante para ciertos grupos de familias, especialmente gramíneas, correcto, pero no para todos. Entonces hay que tener en cuenta eso, lo que es un elemento esencial, un elemento benéfico. Lamentablemente la planta no puede reconocer en la solución del suelo si el elemento es esencial, es benéfico o es tóxico. ¿Correcto? Si la planta pudiera diferenciar eso, no tendríamos ese problema. Y la planta tampoco tomaría elementos pesados, ¿no? O metales pesados, como también hay todo el caso de ahora de tener una nutrición adecuada de productos con menos metales pesados. Todo lo que exportan, todos los cultivos de exportaciones tienen cuidado en eso, porque ese producto va a un mercado X, Europa, Asia, Estados Unidos, y ese comprador exige algo, que el elemento o el producto que estoy comprando sea lo menos contaminante. ¿No? Contaminante desde el punto de vista de sanidad, desde el punto de vista de metales pesados, etc. Entonces, hay elementos que son tóxicos y que la planta lo toma, si está disponible. Y estos elementos pueden encontrarse en una forma iónica que la planta lo tome. Problemas en los suelos de la costa. Desde el punto de vista tóxico, ¿cuáles son? Sodio, cloro, por problemas de salinidad. Bueno, desde la costa tenemos el 30-35% de los suelos de la costa tienen problemas de sales. Y las sales dominantes son a base de sodio y de cloro. Por lo tanto, hay que ver si el cultivo que estoy manejando, el frutal o la hortaliza, es sensible o no a la salinidad. Para eso existen las tablas en las cuales nos indican cómo se comportan las especies frente a los niveles de salinidad. Cultivos muy sensibles a la salinidad, ¿cuáles son? El palco, el arándano, por ejemplo la uva. Cultivos que toleran cierta salinidad, el páramo, por ejemplo, ¿no? El algodón, en algún caso, es bastante tolerante, o el olivo también es sumamente tolerante, etc. Por lo tanto, hay especies que toleran cierto valor de conductividad eléctrica y otros que no toleran, y hay que tener cuidado en eso. Esto es en los suelos de la costa, principalmente problemas áridos. ¿Alguien trabaja en la zona de sierra? En la zona de sierra, ¿qué problema podemos tener? El problema del fierro que te fija algunos elementos y evita la actuación de nutrientes. Ok, suelos ácidos también hay en la sierra que tienen suelos con aluminio, suelos con hierro, suelos con manganeso. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Y en la selva, suelos fuertemente ácidos, que muchas veces encontramos al aluminio y que habrá que hacer práctica de manera. Cada problema hay que solucionarlo en base a lo que tiene ese problema. Los que tienen problemas de sales, habrá que hacer la práctica de manejo. Los que tienen problemas de acidez, habrá que hacer de su manejo, etc. Hay que tener en cuenta. Esa información hay que tenerlo en cuenta para poder resolver esa situación para el cultivo. Sí. No, lo que decía también es de la selva, el problema es el cadmio, el tema del Correcto. Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, y el problema del cadmio nació desde el punto de vista del cacao. Correcto. En el cacao se encontraron problemas de cadmio y la regulación europea inclusive creo que ingresa vigente el próximo año, inclusive el límite de niveles de cadmio lo han bajado más. Entonces, por lo tanto, más cuidados. La pregunta es, ¿dónde está ese elemento? Y esa es la pregunta de dónde, cuáles son los factores que pueden estar ayudando a que encontremos cadmio. En muchos de los eventos que han habido sobre eso dicen, los suelos de la selva tienen originalmente cadmio, por naturaleza, puede ser por formación. Hay minerales que aportan cadmio. Los suelos son ácidos, y cuando los suelos son ácidos, hay mayor predisposición y disponibilidad de elementos pesados. El agua puede ser un portador de metales pesados si es que viene de una zona minera, relaves, etc., puede estar aportando. Los estiércoles, las fuentes orgánicas también pueden contener cadmio. Los fertilizantes también contienen cadmio, ¿no?
uno de los fertilizantes naturales que normalmente, digamos, es permitido en el caso de los cultivos orgánicos es la roca fosfórica. Pero la roca fosfórica tiene un problema. La roca fosfórica es un producto natural que está dado en un determinado yacimiento. Pero como está en un yacimiento, no está solo. ¿Correcto? Y normalmente, donde hay roca fosfórica, es muy posible que exista cadmio como componente. Eso, digamos, porque es un yacimiento. En el yacimiento encontramos todo eso. El problema que existe muchas veces es ya la comercialización de estos productos, ¿no? La roca debería concentrarse, debería lavarse, debería, digamos, disminuir el contenido de cadmio, deberían hacer ese proceso. Lamentablemente, muchas veces la comercialización de roca fosfórica no está bien definida. Extraen del cerro donde está ahí, lo llevan y lo venden. Y comienzan los problemas aquí. Correcto, pero sí, hay que evaluar dónde aparecen esos contenidos de elementos. En otras palabras, hay que evaluar todos los ingresos al sistema: suelo, agua, materiales, orgánicos, inorgánicos, insecticidas, orgánicos, inorgánicos. Sí, no hay un insumo que sea exento, que tenga cero de metales pesados. Todos tienen trazas. Lo importante es que esos niveles no sobrepasen los niveles permitidos. Correcto. Sí, pero quería preguntar, ¿solamente en el cacao he encontrado este cambio o en todos los otros cultivos como café? Normalmente el cadmio, ahora se dice también que el cacao tiene cierta, digamos, por genética, por preferencia en tomar cadmio. También hay algo genético, inclusive en Colombia están probando genéticamente variedades que pueden absorber menos metales pesados. Entonces también interviene eso. Correcto, hay muchos factores. ¿Ok? ¿Preguntas? O sea, continuando lo del tema del cambio, estaba comentando, yo soy de Timobaría, ¿no? Okay. ¿Ya? Entonces, ahí están hablando bastante del tema del silicio. Okay. Y están planteando, ¿no?, hacer mayores aplicaciones de silicio para bloquear la absorción del cadmio. Entonces, ¿hasta qué punto eso es A ver, lo que habría que ver exactamente, cuando uno tiene un elemento que es tóxico o está, digamos, ocasionando un problema, tenemos que tener en cuenta que la planta absorbe una determinada forma iónica, ¿no? Que es el caso de un anión o un catión. Pero los elementos, entre ellos, existe interacción, ¿no? Existen antagonismos, existen sinergismos. Uno ayuda al otro, por la mayor concentración de uno disminuye la sección del otro. Ejemplo, lo clásico que existe: potasio, calcio y magnesio. Los tres son elementos importantes en la calidad de la fruta, pero los tres son antagónicos. Entonces tengo que, como se dice, trabajar fino en esto, porque si elevo mucho potasio, puede ocasionar un desbalance con calcio o magnesio o viceversa. Entonces tengo que trabajar con las relaciones adecuadas para que, incrementando uno, no me ocasione un desbalance con el otro. Lo que habría que ver en el caso del cadmio, qué elementos pueden disminuir su absorción. Correcto, opuestos. Hay trabajos, digamos, que por ejemplo se han dado con el calcio, ¿no? Hay trabajos realizados en otras zonas, en Brasil, en los cuales, aplicando niveles de calcio mayores, la absorción de cadmio disminuyó. Ahora, puede ser un factor también de un efecto del pH, porque si nosotros aumentamos el pH, aumentamos el contenido de calcio y disminuimos las concentraciones de absorción de otros metales. Entonces puede ser un efecto combinado de pH y mayor concentración de calcio. El otro elemento que también podría ser es el zinc, ¿no? Se ha encontrado también en algunos casos que niveles mayores de zinc compiten con la absorción del cadmio. Entonces habría que verlo. El silicio
podría ser una alternativa, pero habría que evaluarlo. No sé si hay trabajos hechos en otros lugares que puedan, digamos, también corroborar eso, ¿no? O comprobarlo, hacerlo. Es decir, que lo que hace uno aplica niveles de zinc creciente, ¿no? 0, 10, 20, 30, no sé, 40, 50 kilos de elemento, y uno después ve en la planta, digamos, hace análisis foliares, etcétera, para ver si hay un efecto en disminuir las opciones. Correcto, pero habría que ver eso. Hay trabajos, sí, no muchos, pero sí también sobre calcio, zinc, para el caso de cadmio. La otra práctica que existe es también tener especies no vegetales que sean capaces de absorber cadmio. También existe esa práctica en suelos para recuperación de suelos contaminados. Sí, es buscar especies que por naturaleza extraigan estos metales pesados, ¿no? Y de esa manera disminuye la cantidad que hay en el medio para la absorción de cultivos. También existen esas prácticas de ¿ok? Sí. Lo que quería comentar es que cuando yo estoy trabajando por las zonas de selva cultivaria, también he estado viendo campos de cacao, pero el agricultor no tiene práctica de ¿cómo se llama?, de practicar. El caso del cacao, ustedes saben que en gran parte del cacao es orgánico. Claro. Entonces, pero digamos, no tiene una práctica de fertilización al abonamiento. Sí. Entonces, eso también ayuda a que, como no hay un balanceo de nutrientes, que le permita adaptarlo también, como no tiene los nutrientes que son esenciales para poder evitar que se absorba el cadmio, entonces estamos predispuestos a los campos a... Como le dije, en el caso de la nutrición, el principio de nutrición es uno solo de la planta. Los sistemas de producción que hace el hombre es diferente. Sistemas de producción orgánico y inorgánico. Eso porque hay un mercado para eso. Pero en cualquier caso, la planta, su sistema de nutrición es uno solo y tiene que absorber los nutrientes para una determinada producción. Ahí no hay nada, ni vuelta que darlo, ese es un principio. Aquel que quiera hacer agricultura orgánica, porque tiene las condiciones de precio y mercado, no hay problema. Pero tendrá que buscar productos o insumos que abastezcan también la nutrición de la planta, orgánicamente o inorgánicamente, lo que trabajan convencionalmente. Pero el principio de nutrición es el mismo, acá no cambia. Correcto. Ese es solamente un sistema que el hombre crea desde el punto de vista del mercado. Pero fisiológicamente en nutrición, eso no cambia. Los procesos que normalmente uno tiene que tener en cuenta en la planta cuando hace la parte de nutrición es, aquí llamamos absorción, aquí llamamos transporte y aquí llamamos redistribución. La absorción es la entrada del elemento, cualquiera ser, la planta no reconoce, que está en la solución del suelo hasta el espacio intercelular de raíces y hojas y después para cualquier otra parte de la célula. Primera etapa. Transporte es el nutriente de un determinado órgano de absorción, se traslada a otro, de la raíz a la hoja, de la hoja hacia el fruto, etc. Y redistribución, cuando ese elemento se redistribuye, posiblemente de nuevo a los órganos de reserva, a las raíces, etc. Y hay un movimiento, ya sea vertical ascendente o vertical o descendente, ¿no?, hacia esos otros órganos que se acumulan. Entonces, fisiológicamente, eso es lo que se realiza en la planta con fines de absorber los elementos. ¿Cuáles son los lugares de absorción de nutrientes por la planta? Principalmente son las raíces. Ahí principalmente. Y luego también existen las hojas, que es una alternativa de ingreso a través de las membranas altamente selectivas, y por eso que tenemos acá la fertilización edáfica y acá la fertilización foliar. Correcto. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente: la parte más importante es a través de las raíces. La fertilización foliar es un complemento, es una ayuda, correcto, que permite, digamos, aliviar cierta situación, cierto problema. La desventaja de la fertilización foliar es que es temporal su efecto. Yo lo apliqué ahora, ese brote salió bien, sale el nuevo brote y el brote tiene problema. Va a tener que seguir
hacer una aplicación foliar, porque el problema posiblemente es que en la raíz o en el suelo ese elemento está bloqueado, no está en la forma que la planta lo toma. Cada uno tiene bloqueado o saturado. Bloqueado, no disponible. ¿Okay? Es decir, el hierro, por ejemplo, puede estar en el suelo, el hierro en el suelo de la costa, suelos alcalinos. El hierro está en forma no disponible, está oxidado, fierro 3. Y la planta absorbe principalmente, por ejemplo, el hierro en forma +2. Como las condiciones son de alcalinidad, el fierro está en forma +3. Puede estar el hierro ahí en el suelo, pero no está disponible. No está en la forma iónica que la planta lo necesite, fierro 2. Y no lo toma. Y habría que hacer las prácticas de aplicación del hierro en el suelo, que normalmente son vía quelatos, ¿no? O vía aplicaciones foliares para complemento. Voy a la zona de la selva y de repente el boro no está disponible. No, para mucho cultivo de café, granadilla, inclusive cítricos, en la selva central hay problemas de boro. Puede ser que el suelo no tenga, por naturaleza, o puede ser que el elemento esté bloqueado, no hay boro. Y habrá que hacer aplicaciones de boro, vía aplicación suelo o vía aplicación foliar, para que complementar la medición de ese elemento. Hay que ver en cuenta entonces qué cosas se tienen en uno o en otro caso. Normalmente conocen ustedes todos estos, lo que es la parte de la célula, correcto, y todo lo que se acumula de sales normalmente está en la vacuola. En la vacuola normalmente está todo el grupo de electrolitos que la planta toma y donde se acumula. Entonces la planta tiene, digamos, zonas donde se acumula desde el momento que es transportado este elemento. Aquí, por ejemplo, de repente lo han visto, se ve en cursos de fertilidad, nutrición, se ve. Aquí tenemos ejemplos en los cuales dos especies, arroz y frijol. Han medido el tiempo en minutos y acá está un conteo. Este conteo normalmente se realiza cuando uno quiere determinar cómo la planta absorbe o es capaz de absorber. Tiene que trabajar con elementos marcados. ¿Correcto? En este caso trabajan un calcio o fósforo marcado, digamos, y en el tiempo en el cual es absorbido el elemento. Y ustedes ven dos cosas. Este es el gráfico del fósforo y este es el gráfico del calcio. Y en el caso del fósforo es en concentraciones o en tiempo menor, el arroz es capaz de absorber rápidamente una cantidad de fósforo mayor que el frijol, para el caso del fósforo. Cuando vamos al caso del calcio, el frijol en un tiempo menor es capaz de absorber más calcio que el arroz. Por lo tanto, las especies tienen en algunos casos selectividad de poder absorber en ciertas condiciones suelo mejor un elemento que en otras palabras, si yo coloco y mi suelo es muy pobre en fósforo y yo siembro arroz y maíz y mi suelo es pobre, ¿cuál de las dos especies puede utilizar mejor ese poco fósforo en este suelo? ¿El frijol o el arroz? El arroz. El frijol se queda más pequeño y tiene problema. Pero si la figura es al revés, el suelo tiene muy poco calcio, ¿cuál es mejor en tomar o más eficiente en tomar ese calcio? Frijol. ¿Qué? Arroz. Correcto. ¿Y eso por qué? Una es monocotiledónea y la otra es dicotiledónea. ¿Qué cosa hace eso? Diferente crecimiento de raíces. Y eso es lo que hace que una es capaz de absorber un elemento y otra no. Correcto. Características de las especies pueden determinar también diferentes tipos de absorción. En frutales, palto puede tener diferentes patrones. En uva puede tener diferentes patrones. Hay patrones en palto que son muy eficientes en tomar polvo.
tiene más hierro y otro no. Por lo tanto, es la característica también de la especie que determina la absorción de determinados elementos. Si yo tengo una plantación, tengo manejando un fondo, 50 hectáreas son de un patrón y 50 de otro, y arriba tengo, digamos, variedad cárcel, de repente en una de ellas se representa una deficiencia y en la otra no. Tengo la misma variedad de diferentes patrones. Y eso también le puede conferir diferentes efectos en la nutrición. ¿Correcto? Entonces, características también de las especies. La planta utiliza procesos en la toma de nutrientes. Absorción pasiva. No hay gasto de energía. ¿Ok? En este proceso de absorción hay algunos procesos que utiliza la planta para ser tomados. Los nutrientes de la solución del suelo hacia la cercanía de las raíces. Y están lo que se llaman los procesos de difusión, los procesos de flujo de masa o de intercambio iónico o equilibrio iónico. Normalmente estos son los conocidos. Estos procesos explican cómo el elemento de la solución del suelo llega hacia la cercanía de la raíz. Y para cada elemento utiliza determinado proceso dominante. Difusión, el fósforo. Flujo de masa, el calcio. ¿Correcto? Hay algunos elementos que utilizan un proceso dominante como otro. ¿Qué implicancia tiene esto desde el punto de vista práctico? ¿Qué implicancia tiene esto? El proceso de flujo de masa es un proceso en el cual el nutriente se mueve con el agua. ¿A través de qué? A través del proceso de transpiración. ¿Correcto? Aumenta la transpiración, mayor flujo de agua, y con ese flujo de agua se mueven nutrientes. Ejemplo, el calcio. ¿Correcto? ¿Qué pasa si en una determinada zona hay nubosidad? El proceso de transpiración es menor, no hay la diferencia potencial que origina el movimiento del agua, y por lo tanto me puede aparecer problemas de deficiencia de ganancias. Si está en pleno fruto, tipo tomate, tipo pimientos, tipo fresa inclusive, esos frutos pueden tener ciertos problemas. El siguiente día no hubo nubosidad, el cielo está totalmente claro, la temperatura aumentó, el proceso de transpiración se llevó a cabo y posiblemente esos frutos estaban sin problema. ¿Qué pasó? Sencillamente que el proceso de flujo de masa, que es un proceso dependiente de la transpiración, en algún momento no se dio por alguna circunstancia. ¿Correcto? Y los elementos que se mueven por flujo de masa, normalmente como es con el agua, yo puedo aplicar los elementos al boleo, porque se van a mover con el agua. Proceso de difusión, también utiliza el agua, pero se mueve de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. También utiliza el movimiento del agua, el fósforo. El fósforo, si lo aplico al boleo, ¿no? ¿Entienden lo que es el boleo? Cubriendo toda la superficie, ese fósforo no se va a mover a la raíz. La raíz va a tener que buscar el fósforo. Por lo tanto, esos elementos que utilizan el proceso de difusión deben ser colocados en forma localizados cerca de la zona de raíz, porque ese elemento no se va a mover a mayor distancia. Entonces, Como el arroz. El arroz es el boleo. en el caso del, digamos, en el caso del arroz es diferente, porque es un sistema de pozas, normalmente, pero también tengo una poza llena de alta densidad de plantas. Correcto. En la cual, si yo aplico, algo va a caer en la zona radicular.
Pero si yo tengo un palto de 2 años que está pequeño y aplico arboleo, lo que cae cerca de la raíz se lo toma y el que está muy lejos, hasta que la raíz llegue, no lo va a tomar. El fósforo no se va a mover. ¿Correcto? Eso implica también que los elementos en el suelo, algunos son móviles y otros son poco móviles. ¿Correcto? El nitrógeno en el suelo es móvil. El caso del fósforo es inmóvil. El potasio es medianamente móvil. Y todos los demás son medianamente móviles. Otra cosa es dentro de la planta. Dentro de la planta, algunos elementos son móviles y otros son móviles. El nitrógeno dentro de la planta es móvil o inmóvil. Móvil. El fósforo es móvil. El potasio también es móvil. El magnesio también es móvil. Es decir, la deficiencia de los elementos móviles aparece en qué tipo de hoja. ¿Nuevas o viejas? Viejas. Los elementos inmóviles, que son la gran mayoría de microelementos, el calcio y el boro también, su deficiencia aparece en los brotes o tejidos jóvenes. Eso es lo que hace la diferencia dentro de la planta. Una cosa es la movilidad de los elementos en el suelo y lo otro es la movilidad dentro de la planta que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Difusión, el movimiento dentro de una fase acuosa, sucede especialmente con una fertilización pesada, etc. Flujo de masa por absorción radicular. Intercambio iónico es cuando las raíces crecen y encuentran algunos materiales o minerales en los cuales pueden absorber los elementos. ¿Correcto? Hay una serie de características. El equilibrio de Donan explica más que nada concentraciones. ¿Okay? Zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Esto será, bueno, lo que nos interesa también desde el punto de vista práctico. Bueno, ahí están las dos características del proceso que la planta utiliza. Proceso de succión pasiva o proceso de succión activa. No necesita energía, acá sí necesita energía. Es espontáneo, acá no es espontáneo. Acá se puede dar en medio aeróbico o anaeróbico y aquí solamente se da en medio aeróbico, etc. Entonces, características de estos dos procesos. ¿Qué factores afectan la absorción de los elementos? Que el elemento puede ser tomado. 1, su disponibilidad. ¿Está o no está disponible en el suelo? 2, aireación. 3, temperatura. pH, humedad, el propio elemento o las interacciones con otros. Factores externos. Factores internos. Características genéticas, variedad, especie, el estado iónico interno del elemento, la intensidad respiratoria o la morfología de las raíces. Todos esos factores afectan la absorción de los elementos. Disponibilidad. El nutriente tiene que estar en una determinada forma iónica para ser absorbido. ¿Dónde? En la solución del suelo. No hay otra. Y debe estar en la forma que la planta lo pueda tomar. El nitrógeno en forma nítrica o amoniacal, pero no orgánica. El fósforo en la forma de ion ortofosfato primario, pero no en forma trivalente. ¿Correcto? En esa forma deben encontrarse. Aireación, ya lo vimos. Este es un elemento importante, que también interviene en la disponibilidad de los nutrientes. Los elementos pueden estar determinados o pueden encontrarse en una forma oxidada o reducida. Cuando un suelo está aireado, normalmente la mayoría de los elementos están en forma oxidada. Cuando el suelo está saturado de agua o inundado, como en el caso del arroz, muchos de los elementos están en forma reducida. Correcto. Hay que tener en cuenta eso. El efecto también de la aireación en la disponibilidad de los nutrientes. Aquí está, por ejemplo, el caso del
contenido de oxígeno en la solución y la absorción de potasio por raíces de cebada. Abajo es concentración de oxígeno. Cuando la concentración de oxígeno es menor, la tasa de absorción de potasio también es menor. Aumenta la concentración de oxígeno hasta cierto nivel y aumenta la tasa de absorción de potasio. Más oxígeno ya no es necesario. Correcto. Y esto en invernadero en alguna forma se utiliza. En los invernaderos, en hidroponía se utiliza inyectando algo de oxígeno en medio. ¿Por qué? Porque hasta ciertas concentraciones de aumentar la cantidad de oxígeno en el medio, aumentamos la tasa de absorción de elementos. Entonces, eso se utiliza en hidroponía e inclusive, digamos, en algunos casos invernaderos, inyectando algo de oxígeno ha mejorado el rendimiento. Y eso debido a este factor, ¿no? Que la absorción de los elementos tiene relación también con el oxígeno del medio. Temperatura. Esto es lógico. Se señala de que la temperatura es un factor importante en lo que es la tasa de absorción de nutrientes. Conforme la temperatura aumenta, la necesidad o la tasa de absorción del elemento también aumenta. Actividad metabólica, especialmente por la actividad respiratoria. Y esto se ve en el caso de cultivos, que yo estoy con sombra y sin sombra. Café, cacao lo puedo tener con sombra y sin sombra. Cuando está el cultivo bajo sombra, su intensidad fotosintética es menor, su tasa respiratoria es menor, la temperatura está mucho más no hay tantas variaciones, pero cuando le quitamos la sombra y tenemos el cultivo a exposición directa, la tasa respiratoria es mayor, la transpiración es mayor, la temperatura también aumenta y eso acelera el proceso de absorción de elementos. Es diferente un programa de transpiración en café bajo sombra que sin sombra, o de cacao con sombra o sin. La mayor necesidad lo tiene la que está sin sombra. Correcto, por mayor demanda, por mayor incremento. Porque eso hay que tener en cuenta también lo que afecta. El pH. El pH es posiblemente uno de los factores químicos que afecta gran parte de la disponibilidad de los nutrientes. Directamente afecta en determinado rango de pH donde hay mayor disponibilidad que otros. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. ¿En qué pH estamos trabajando? Alcalino, neutro, ácido. Eso me va a afectar la disponibilidad de ciertos elementos. Y eso hay que tener en cuenta. ¿Ok? Humedad. Lógicamente, el contenido de humedad me va a afectar drásticamente la absorción porque es el vehículo. El vehículo que transporta, mueve todos los nutrientes es el agua. Por lo tanto, cualquier factor que me esté afectando va a afectar la absorción de los elementos hacia la planta. Suelo seco, puede haber producción apical, ¿no? En un suelo alto en calcio, porque no hay cómo se mueve. Está el calcio, pero el calcio tiene que moverse. Si no hay agua, no se mueve. Problemas de desorden fisiológico, pudrición apical, blossom rot, todo eso es lo que se llama. El propio elemento. Los elementos tienen diferentes tasas de absorción. Entre los aniones, el ion cloruro se absorbe más rápidamente que el nitrato, más rápidamente que el sulfato y más rápidamente que el fosfato. En los cationes, el amonio es mayor que potasio, mayor que sodio, mayor que magnesio y mayor que calcio. ¿Cómo son absorbidos? Es decir, si en la solución del suelo encontramos cloruros y sulfato y está la raíz de la planta, ¿cuál absorbe más rápidamente? El cloruro.
menos el sulfato. En cationes, si en el suelo hay bastante sodio y calcio, ¿cuál absorbe más rápidamente? El sodio. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Si yo estoy en la costa y tengo problemas de sodio, tendría que elevar la concentración de ¿qué? De calcio. Porque el calcio se lo opuesto. Correcto. Elevo la concentración de calcio para evitar que absorba más sodio. Cloruro. ¿Quién se podría contraponer al cloruro? El nitrato. Correcto. Zonas en las cuales tengo algo de cloruro, vía suelo y agua, tendré que mejorar mi balance de nitrógeno a favor de nitrato. ¿Y por qué? ¿Qué pasaría si fuera el amonio? En lugar del nitrato, ¿qué pasaría si fuera el amonio? Favorecería más la absorción de cloruro. Cargas opuestas atraen. Cargas iguales se repelen. Por lo tanto, si yo en condiciones salinas, yo tengo cloruro, la fuente nitrogenada más adecuada sería la forma nítrica con respecto a la amoníaca. Del punto de vista de sodio, el que más me compite con el sodio es el calcio. Y esto también tiene importancia cuando yo elijo la fuente fertilizante. Las fuentes fertilizantes a base de cloruro son más rápidas que nitratos o que sulfatos. El problema es que las fuentes de cloruro, además del elemento que necesito, tiene cloro. Y en muchos cultivos no lo necesito. Pero si tengo nitratos y tengo sulfato. Si yo quiero una rápida absorción, por ejemplo, del magnesio por un cultivo, yo podría optar por utilizar en cierto periodo de cultivo una sal rápida para el cultivo, que sería un nitrato de magnesio. Y en la etapa que la necesidad de magnesio es menor o disminuye, puedo cambiarlo a sulfato de magnesio. Es parte también de lo que yo puedo utilizar dentro de un programa de fertilización, suelo, fertirriego. Yo puedo trabajar dentro del superior cultivo con fuentes diferentes, dependiendo de lo que yo deseo lograr. ¿Por qué? Las sales tienen diferentes formas de absorción, algunas más rápidas que otras. ¿Correcto? Si ustedes ven muchos programas de uva, de palta, utilizan nitrato de magnesio en alguna etapa, luego sulfato de magnesio. Algunos inclusive están utilizando nitrato de zinc, versus el sulfato de zinc. No es que sea malo, sino que una más rápida que otra. Por lo tanto, la planta lo toma eficientemente esa sal, que tiene los dos elementos, que son rápidos, porque un nitrato es rápido y lo que la acompaña también, ¿no? Y por eso es sinergismo. Entonces pueden ser utilizados de esa forma. Y puedo utilizar programas, dentro de ese programa puedo tener fuentes que tengan el mismo elemento pero diferente tipo de sal, ¿no? Aprovechando la velocidad de absorción de ellos. ¿Qué otros factores? Antagonismo, justamente lo que estamos mencionando, ¿no? El antagonismo que pueden haber entre los elementos. Puede haber antagonismo entre elementos mayores, puede haber antagonismo entre elementos menores y puede haber antagonismo entre un elemento mayor hacia un elemento menor. Correcto. Elementos mayores, calcio, magnesio y potasio, son antagónicos entre ellos. Entre elementos menores, fierro y zinc, por ejemplo. Y entre un elemento mayor y un elemento menor, el fósforo por el zinc. Solo con altos niveles de fósforo, fertilización fuerte de fósforo, me puede ocasionar deficiencia de zinc. Entonces, todos ellos interactúan, ¿correcto? Diferentes tipos de inhibición, es decir, ¿dónde se genera la inhibición? Cobre con zinc, fierro con manganeso, aniones versus cationes, etc. Algunos son dentro de la membrana, otros donde se bloquean. Otros casos, manganeso con fierro, zinc con cobre, etc.
Dependiendo entonces, algunos elementos interaccionan. Zinc con el fósforo. El zinc precipita con el fósforo en la superficie de la raíz. Es problema de eficiencia. Y otra deficiencia. Potencial genético. Característica de la variedad, crecimiento radicular, etcétera, interviene en mejorar o disminuir la absorción. Morfología de la raíz. La raíz también tiene capacidad de intercambio catiónico. Hay algunas raíces que tienen más capacidad de intercambio catiónico que otros. También se interviene en la absorción. Hay algunas raíces de la planta que tienden a formar una asociación que se llama micorrizas, y eso también favorece la absorción de ciertos elementos, como por ejemplo, son simbiosis que existen en ciertas especies que también ayudan a favorecer la absorción de otros elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, café inoculado con una micorriza y no inoculado. Cuando está inoculado con la micorriza correcta, mejora el rendimiento porque mejora la absorción de fósforo. Entonces, también eso también hay que tener en cuenta. La simbiosis que pueden haber con otros microorganismos, en los cuales mejoran la absorción. La otra parte es la absorción foliar. Un corte de la hoja, tenemos la epidermis, el parénquima empalizada, la lámina inferior, la cutícula, etc. Y la planta tiene lugares donde pueden ser absorbidos esta solución, la explicamos. Normalmente tiene que pasar la cutícula. A veces la cutícula es un impedimento propio de la hoja para la absorción de alimentos, ¿no? Dependiendo de las especies. En el caso de palto, por ejemplo, la cutícula es una barrera. La hoja de palto es gruesa, es sedosa. Pues a veces dificulta la absorción diferente a un cítrico, o diferente a una uva, o diferente a un pimiento, etc. Entonces tiene que romper esa barrera o pasar esta parte de la cutícula a la pared celular, luego el citoplasma y finalmente tiene que acumularse en la vacuola. Entonces son los diferentes compartimentos dentro de la hoja que debes pasar para poder llegar hasta la parte interna. ¿Correcto? Y los factores que afectan la absorción vía foliar también son varios, ¿no? Hay factores externos, como es el ángulo de contacto de la hoja. Y para eso de repente utilizaré ¿qué cosa? Algunos surfactantes o algunos compuestos que rompan la tensión superficial de tal manera que la hoja, en lugar de tener un o dos puntos de contacto, sea más achatada y tenga más puntos de contacto. Para eso están todo lo que son los aditivos adicionales. La temperatura y humedad del aire, la concentración de la solución, el anión acompañante, el pH, la luz, etc. Y factores internos, el estado iónico interno, la superficie de la hoja, la edad de la hoja que va a tomar. Las plantas, foliarmente, la mayor tasa de absorción vía foliar son en hojas recientemente maduras. Conforme esa hoja va pasando la edad, la tasa de absorción foliar es menor. No lo toma. Entonces, hay que tener en cuenta también eso. ¿Pregunta? Sí. Procediendo a la cutícula, he escuchado que se puede mezclar para romper eso con urea. ¿Qué tiene que traer? Digamos, lo que uno hace es básicamente, uno puede romper la tensión superficial de esta forma y tener la bota así, ¿no? Mayor superficie. Para eso, ¿qué utilizo? Compuestos que existen, aditivos que existen, adherentes, surfactantes, etcétera, que ayuden a eso. Aquí estoy ampliando la superficie de contacto. Y dos, los que ayudan a ingresar rápidamente, ¿no? La urea es una molécula, ¿okay?, que hace más permeable la membrana celular y permite una mejor absorción del ion que va acompañando. Entonces también es una forma de poder ayudar en esto.
Yo preparo mi solución y le aplico medio kilo de urea al tanque, etcétera, o 1 kilo, y me puede ayudar a mejorar la absorción. Correcto. Que también es una forma de poder ayudar de esa forma a la absorción. ¿Puede cerrar esta puerta? Sí. La carga de la epidermis, la carga, va pasando cada etapa del elemento. Sí. ¿Y la carga es igual en cada una de ellas o varía? Tengan en cuenta que la planta es eléctricamente neutra. Correcto. Normalmente, digamos, en alguna de las capas tiene cierta carga negativa, pero en el balance final es neutro. Correcto. Entonces, hay algunos iones, por ejemplo, los que ingresan más fácilmente en la hoja son los monovalentes. Los divalentes tienden a demorar un poco más y los trivalentes más todavía. Entonces también hay un efecto de ingreso vía carga. Correcto. Pero aquí hay que tener en cuenta, digamos, muchas veces que uno puede tener muchos otros agentes que ayudan a mejorar la absorción. Por ejemplo, yo quiero aplicar zinc. Para zinc, ¿qué tengo? Un sulfato de zinc, un nitrato de zinc, un complejo de zinc con aminoácidos, o puedo tener un quilato de zinc. Cada uno son fuentes de zinc, pero de diferente tasa de absorción o de mejora. Correcto. El sulfato de zinc es muy bueno, pero de repente no es tan eficiente. Me voy a otro complejo de zinc con aminoácidos o un quilato de zinc. ¿Cuál es la diferencia? La eficiencia que tenga cada fuente para que ese elemento no se pierda. Correcto. Pero también escojo la fuente de elemento que mejor trabaja bajo ciertas condiciones. ¿Correcto? Alta temperatura. Normalmente hay que tener en cuenta que una aplicación foliar es una solución de nutrientes que estoy aplicando encima de la hoja. Correcto. Por lo tanto, si esa solución es muy concentrada y no tiene en cuenta la concentración, puede ocasionar quemadura. Si aplico esa solución en un día o dentro del día, en la hora más soleada, puede ocasionar el problema de quemadura. ¿Okay? Tengan en cuenta que lo que yo estoy aplicando es una solución salina sobre una hoja. Un ensayo, por ejemplo, en soya, aplicaron, por ejemplo, foliar a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Aplicación foliar en 4 momentos. Y la productividad que contaron fueron estas. A las 8 de la mañana, 2 toneladas 300, a las 11, 2.8, a las 14, 2 y a la tarde 2.5. Es decir, en las horas de mayor temperatura, de mayor transpiración, el rendimiento era menor. Por eso que normalmente mucho se habla de que las aplicaciones foliares son temprano en la mañana o en la tarde. Evitar dentro del día, dependiendo de la zona, las horas de mayor insolación, para evitar problemas de quemaduras. La misma planta, cuando está en horas de mayor insolación, cierra estomas. Correcto, transpira menos, porque está en condiciones de temperaturas mayores. ¿Ok? Ejemplos. Velocidad de absorción foliar de los nutrientes aplicados en la hoja. Urea, fosfato, potasio, calcio y magnesio. El tiempo de absorción, es decir, si yo apliqué urea de 1 a 2 horas, el 50% ingresó en 1 a 2 horas. En el caso del potasio, de 10 a 24 horas. En el caso del magnesio, de 10 a 94 horas, y así sucesivamente. Este cuadro de absorción foliar está relacionado cuando son sales. ¿Ok? Sales.
cambia totalmente cuando es un complejo o cuando es un queroto. El tiempo es menor. Correcto. Pues esto básicamente en sales. Ustedes ven la urea, es rápido, ¿no? En media hora, el 50% de lo que apliqué ya ingresó. Por eso que se utiliza como un vehículo para ingreso de la solución de otros elementos. ¿Okay? La composición de la solución, etc. Okay. Es importante el elemento en la solución, es la forma como suministramos, es importante el ion acompañante. Por ejemplo, lo que vimos inicialmente, las sales de cloruro tienen una rápida absorción mayor que la de nitratos y esta mayor que la de sulfato. En otras palabras, si yo tengo un árbol de cítricos que quiero aplicarle magnesio, en una le aplico un cloruro de magnesio, en otra un nitrato de magnesio y en otra un sulfato de magnesio. Tomo muestras foliares a la semana y el que me va a elevar rápidamente la concentración de magnesio es la sal de cloruro, luego la sal de nitrato y la sal de sulfato. El problema que tiene la sal de cloruro es que eso no lo quiero muchas veces. Entonces me quedo básicamente trabajando con la forma de nitratos. Correcto. Velocidad de absorción también en la hoja por diferentes tipos de sales. Esto lo vimos en la absorción y también el ion acompañante. Ok. El pH tiene influencia en la absorción de los elementos. Normalmente a pHs alcalinos hay mejor absorción de cationes. En el rango ácido hay mejor absorción de aniones. Tiene influencia el pH desde el punto de vista de la absorción de los elementos. La luz, de igual forma. Y esto es el ejemplo. Cultivos bajo sombra y cultivos bajo exposición. Ustedes ven acá los minutos y la absorción. Luz y pH 3. Oscuridad, pH 6. Luz, pH 6 y la absorción de boro y cobre. Y luz a pH 6. Cuanto mayor es la intensidad de luz, mayor es la absorción. Correcto. Y esto es, por ejemplo, en café. La edad de la hoja. La mayor velocidad de absorción en las hojas más nuevas. Por eso que en muchos frutales la aplicación foliar se inicia cuando está en etapa de brotamiento, ¿correcto? En la cual las hojas son jóvenes y pueden absorber. Conforme la hoja va siendo más vieja o va teniendo más edad, la tasa de absorción es menor. Ya una aplicación foliar en esos momentos no tiene efecto en mejorar la nutrición de la planta. Igual, en este caso, esta es la absorción, por ejemplo, de zinc en planta de café en función del método de aplicación. En raíces, considerando las raíces como base de 100, la actividad absorbida fue de 5. En la hoja superior, aplicación foliar, aumentó la absorción a 12. En la hoja inferior, la absorción fue mayor y la tasa de absorción fue mucho mayor. En ambas fue promedio. Es decir, tasa de absorción de zinc aplicado en raíces o en hojas. La ventaja de la aplicación en hojas o foliar es que rápidamente es absorbido por la hoja. Cuando yo aplico un elemento al suelo, ese elemento tiene que disolverse, parte lo toma la planta y parte interactúa con el suelo. No todo es disponible. Transporte, ¿cómo se moviliza? Y acá también utiliza, veamos,
en el momento de transporte. Uno es cómo el elemento va de la solución del suelo hacia la cercanía de la raíz. ¿Qué procesos intervienen en eso? Difusión, flujo de masa, interacción radicular. Ya llegó a la puerta de la raíz. Ahora, ¿cómo ingresa? Hasta los acevasculares. Y eso se explica a través de dos procesos: el movimiento apoplástico y el movimiento simplástico. Apoplástico, acá está en el esquema, interviene y utiliza los espacios intercelulares. El simplástico atraviesa las células, a través de los plasmodemas, etc. Uno es entre los espacios intercelulares y el simplasto atraviesa las células. Y todas llegan ¿hacia dónde? ¿Cuál es la otra barrera que encuentran ahí? La banda de Caspari. La banda de Caspari es un impedimento para los espacios intercelulares. Aquí lo que pasaba entre los espacios intercelulares tiene que atravesar, igual que acá se junta. Y llegan a pasar luego hasta el xilema y el floema. Correcto. La banda de Caspari son células muertas. Acá no hay espacio, tiene que atravesar. Correcto. Pero esto explica el movimiento de los elementos hasta los acevasculares, el movimiento apoplástico o el movimiento simplástico. Correcto. Hasta llegar al xilema o el floema. Luego, hay elementos que se mueven rápidamente en el xilema o que tienen muy baja movilidad vía floema. Los elementos que tienen problemas de moverse vía floema, ¿cuáles son? Microelementos, calcio. Es decir, no se mueven fácilmente hacia otros órganos de la planta. Se acumulan principalmente en la hoja. Correcto. Por eso que el análisis foliar para el calcio en muchos de los cultivos no es un indicativo de que esté faltando calcio. Correcto. ¿Qué proceso dijimos que mueve el calcio? Flujo de masa. ¿Cuáles son los órganos que transpiran principalmente? Las hojas. Por lo tanto, ¿dónde vamos a encontrar mayor contenido de calcio? En las hojas. Analizamos y encontramos calcio. Y nuestra fruta tiene problemas. El problema es que el calcio no se mueve bien, luego, o se mueve muy poco. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Elementos que no se mueven vía floema, no se trasladan fácilmente del fruto, y tenemos que hacer ahí qué cosa: complementar nuestra aplicación vía suelo, vía parque riego, con aplicaciones foliares, que complementen, dirigido básicamente a que ese calcio llegue al fruto. Correcto. Eso tengo que tener en cuenta, especialmente en muchas de las frutales. Y cuando el problema de calcio en los frutos, ¿dónde aparece más el problema? ¿Cerca al pedicelo o opuesto al pedicelo? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué encontramos el problema cerca al pedúnculo o opuesto al pedúnculo, el problema de calcio? El pedúnculo es arriba, opuesto al pedúnculo. ¿Por qué? El calcio no se mueve. Lo poquito de calcio que se mueve en los acevasculares llega vía pedúnculo, pero no se mueve tanto de forma distal hacia la punta del fruto, hacia la punta del palto, o hacia la punta del pimiento, hacia la punta del tomate. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar el problema de deficiencia de calcio opuesto al pedúnculo, donde hay ese necrosamiento, ese encorchamiento, etc. ¿Por qué? Ese calcio no se mueve. Es más, si yo hago cortes de la fruta
tercio superior, tercio medio y tercio inferior, van a analizar concentración de calcio, menos concentración de calcio es hacia la parte distal. Correcto, eso tengo que tener en cuenta. Para eso tengo que complementarlo con aplicaciones foliares en ese momento de crecimiento. Pero ojo, no en cualquier momento. En los cultivos también el fruto, conforme va creciendo y va teniendo división celular, ahí donde está calcio. Terminó la división celular y comenzó la expansión y solamente crecimiento, ya no. Entonces también es importante aplicarlos en los momentos oportunos, cuando el fruto está creciendo y está en plena división celular. Pasado eso, la aplicación de calcio ya no tiene efecto. Entonces también es oportunidad en la cual yo hago esa labor para que no tenga problemas en el desarrollo de fruto. Correcto. Entonces tengo que tener en cuenta eso para poder trabajarlo adecuadamente. Lo que mencionábamos, donde se presentan los elementos que son móviles en las hojas viejas, los que son inmóviles en las hojas nuevas. Casi todos los elementos, calcio, etc. El elemento, ya lo dijimos, es esencial porque forma parte de algo estructural, forma parte de alguna enzima o es activador de algún proceso enzimático. Esas son las funciones que debe tener un elemento que se considera esencial. Los nutrientes. Cada elemento tiene una función en la planta. Correcto. El nitrógeno, que es importante, interviene en el metabolismo. Forma proteínas, forma parte de la clorofila, forma parte del ADN, forma parte de compuestos o pigmentos, etc. Cada uno tiene una función. El fósforo, ATP, compuesto de carbohidratos. El fósforo es importante para la formación de raíz. El fósforo es importante en la floración. Si alguien quiere hacer semilleros, el fósforo es importante, porque gran parte del fósforo queda en la semilla, formando compuestos que le va a dar el poder germinativo de la siguiente temporada. Es importante, ¿sí? ¿Cómo es un periodo de composición del fósforo? ¿Qué es fertilizante al suelo? Al suelo, tipo un fosfato diamónico. ¿Es así? Si yo aplico un fertilizante como un fosfato diamónico, primeramente, para que ese producto, ese fertilizante, sea más rápido de disolución, tiene que haber humedad. Todos los fertilizantes trabajan con humedad. Si yo apliqué y no llovió, ese fertilizante quedó ahí, hasta que llegue la humedad. Ok, las condiciones son buenas. Apliqué el fertilizante, un fósforo, y la humedad es adecuada. Ese fósforo se va a disolver lentamente. ¿Qué pasa con los fertilizantes al suelo? La humedad va ingresando en el gránulo de fertilizante y lo va disolviendo. ¿Correcto? Un fósforo se puede estar disolviendo en 10, 15, 20 días. ¿Correcto? Poco a poco se va disolviendo. Poco a poco va liberando ese fósforo. Yo coloco un gránulo de urea, la disolución es menos de 3, 4 días. Un potasio demora también 15, 20 días. ¿Correcto? Se va disolviendo. Conforme se va disolviendo, la humedad lo va disolviendo, va liberando los elementos químicos. ¿Correcto? Entonces, son características de cada uno de los fertilizantes. ¿Ok? El fósforo es importante. El potasio. ¿Qué compuesto forma el potasio en la planta? ¿Sabe? ¿Qué compuesto forma el potasio en la planta? Ninguno. El potasio no forma ningún compuesto en la planta, se mueve únicamente y se acumula en forma iónica, en forma de ion potasio. ¿Y es importante en qué? Es importante en el traslado, en el movimiento de azúcares, compuestos, carbohidratos, todo lo que la planta acumula. ¿Ok?
Todas las plantas que acumulan azúcares, carbohidratos, almidones son altamente demandantes de potasio. Ejemplo, caña de azúcar. Ejemplo, el banano. Correcto. Todos que acumulan necesitan bastante potasio. Calcio. El calcio últimamente es un elemento que ha tenido gran importancia porque normalmente lo conocemos que interviene para dar fortaleza a la célula a través de la pared celular. ¿Okay? Es como si fuera, esto fuera la estructura de la planta, de la hoja, ¿no? Los ladrillos es el calcio. Pero ese calcio tiene que estar junto con otro para que le dé permeabilidad. Y el que trabaja junto con el calcio es el boro. ¿Correcto? Eso es lo que le da finalmente la consistencia como también la permeabilidad. Es importante el calcio entonces en la pared celular. ¿Y por qué es importante en la pared celular? Hojas que tienen bajo contenido de calcio y pared celular débil, más propensos a problemas sanitarios de ojos en la sanidad. Correcto. Otra cosa que también es importante el calcio, que en muchos cultivos se ha comprobado, es que el calcio es un elemento que interviene bastante en la formación de raíces. Correcto. Alguien quiere fomentar buen crecimiento de raíces. Hay el fósforo, el calcio y el boro. Son tres elementos que intervienen bastante en la formación de raíces. ¿Ok? Magnesio. Magnesio interviene desde el punto de vista de formación de la clorofila, principalmente es un activador que se encuentra ahí y es un elemento importante. El azufre es otro elemento, macroelemento importante de enzimas y coenzimas. Todos aquellos cultivos que forman aceite, el azufre es importante porque interviene dentro de la formación de azufres. Todas aquellas especies como liliáceas, ajos, cebollas, etc., el azufre interviene para darle lo que es ese olor característico de la picantez que tiene, el bulbo, etc. El boro es un elemento importante, también interviene en el transporte de azúcares, en el transporte de carbohidratos, junto con el potasio. El boro también interviene en la fecundación, en el proceso de fecundación y la polinización adecuada. Falta de boro muchas veces de aborto, correcto, o hay caída, no hay un buen desarrollo. Cultivo muy exigente de boro, por ejemplo el de espárrago, es un cultivo exigente de boro, el caso del palta también, ¿no? Y otros frutales también son exigentes en boro. En cultivos tropicales, la deformación de la papaya, por ejemplo, ¿no? Correcto. En el caso del palto, cuando también hay deficiencia de boro, el palto es, en lugar de tener la forma característica, se le forma como si fuera una joroba. Entonces, lo que hace el boro principalmente es una deformación del fruto. Correcto. ¿Es recomendable aplicar calcio boro por separado o juntos? De los dos existe. Yo puedo aplicar calcio vía suelo y boro como una fuente si aplico las dosis adecuadas. Foliarmente. Foliarmente también lo puedo aplicar separado, pero hay algunas formulaciones que ya vienen juntas. No hay ningún problema. Está dentro de la Se puede utilizar sin ningún problema. ¿Sí? El cloro es otro elemento menor, ¿no? El caso del cobalto es otro elemento menor, especialmente en las leguminosas. El cobre también es otro elemento importante en el transporte vía de los citocromos, etc. El manganeso es importante también en la formación de compuestos. El molibdeno igual, etc. El manganeso últimamente han habido algunos estudios que, por ejemplo, en palta, ¿no? El palto en el cual uno tiene la fruta, corta la fruta y encuentra que la madurez es diferente. Arriba está maduro y abajo ya no. Algunos han encontrado cierta relación entre paltas, cultivo con buenos niveles de manganeso mejora la maduración de la fruta. Eso también evaluarlo, digamos,
en algunos cultivos. Molibdeno, níquel, otros elementos que son importantes. Y zinc. Una cosa importante cuando uno hace un cálculo y ve también las necesidades de los cultivos. Cuando uno quiere hacer un programa de fertilización, un programa de fertilización, aparte de lo que el suelo pueda o no tener, uno tiene que tener información de lo que el cultivo necesita. ¿Cuánto necesita mi cultivo de café, de cacao para producir 2 toneladas, 20 quintales, 50 quintales, 15 toneladas de uno o 20 toneladas de otro? Y para eso tenemos que buscar lo que son las extracciones. Exigencias totales de extracciones que necesita el cultivo. Publicaciones locales, publicaciones de internet, etcétera, me ayudan a mí a buscar y obtener información sobre lo que requiere mi cultivo. Y cuando hablo de exigencia o extracción total o absorción total, estoy referido a qué? A que lo que la planta necesita para producir la fruta y para producir también su estructura. En un ciclo la planta produce nuevas raíces, nuevas hojas, nuevos tallos, nuevas ramas, etc. y el fruto. Entonces la extracción total está referido a la extracción total de nutrientes que necesita la planta para producir la cosecha más todas sus partes de formación de esa campaña. Total. Gracias. También tenemos lo que se llama la extracción de la cosecha. Entonces, en muchas publicaciones encontramos que para producir 5 toneladas de cosecha, la planta extrajo tanto. Ahí está referido básicamente a qué? A los nutrientes que son extraídos por el grano, por la fruta, por la tubércula, etc. Correcto, esa parte. Pero esa parte no es total. Correcto, eso hay que tener en cuenta, porque muchas veces se confunde. Los frutos extraen nutrientes, pero es una parte del total que necesita la planta. Entonces hay que tener en cuenta en qué dato me están dando la extracción total o la cantidad de extracción solamente de frutas. Y luego las exigencias del cultivo. El cultivo pasa por diferentes etapas fenológicas. Si yo tengo gravedad, tendré que coincidir medianamente con lo que yo pueda aplicarlo en 2 o 3 partes. Si tengo fertirriego, la ventaja es diferente, porque yo puedo hacer un programa de fertirriego aplicando en diferentes etapas fenológicas según la necesidad del cultivo. ¿Por? Sí. Yo de la chincha, ¿no? ¿Ya? Tengo partes específicamente. Quiero comentarle lo que está sucediendo en chincha en las partes, ¿no? ¿Ya? La campaña pasada, nosotros hemos tenido problemas con las temperaturas. Ok. En Sí. Chincha, de partimos. En Chincha no es normal, ¿no? En Chincha siempre es un clima templado, hace frío, pero no a esa temperatura que llegamos el fenómeno Niño, ¿no? Y eso nos llevó a nosotros los parteros de que nuestro programa se desarrollara, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro programa aplicación de nitrógeno, nitrato, sulfato, pero al ver que había temperaturas menos necesidad o aplicando esa cantidad de nitrato en pocas proporciones. Y ahora la planta terminó terriblemente maltratada, estresada. Ahora, esta campaña es un problema. ¿Cómo comenzar? ¿Cierto? Comenzamos con una red de fertilización, pero tenemos que duplicarlo, lo que no aplicamos la campaña pasada. ¿Cómo será? En mi caso, yo tengo un problema de brotes. Okay. Mi planta son de 3 años, 2 años y medio, 3 años, que lo normal es que venga con flores y brotes, ¿no? No ha sido el caso, he tenido que hacer unos trabajos, incentivar brotes, ¿no? Felizmente bien, pero aún así yo en mi planta no me encuentro con ese semblante, esas características que se manejan, que se debe tener para la planta.
He comenzado a aplicar constantemente nitrato de amonio, y fosfato. Hoy en este momento tengo brotes y flores. ¿Qué de aquí hacia adelante? ¿Cómo debo afrontar el proceso? Es complicado. Según mis análisis, yo tengo deficiencia de boro, de hierro, de nitrógeno, de boro y de zinc. Es complicado. ¿De gravedad o de eso? Gravedad. Okay. A ver, es lo que vimos al inicio, ¿no? Digamos, las plantas, al ser organismos vivientes, reaccionan a las condiciones climáticas existentes. Más propensas a las variaciones climáticas son muchas especies frutales que tienen ciertos requerimientos técnicos bajo ciertas condiciones. Porque toda esa variación que puede tenerse de temperatura principalmente, que se incrementó la temperatura 2 grados por encima, etcétera, etcétera, está afectando todo esto. La absorción, las discriminaciones de la planta, especialmente el impacto de otros de ser vegetativo, ser reproductivo, etcétera, porque todo es un problema. ¿Y esto de qué forma afecta? De que este efecto de la temperatura y la nutrición tiene efecto también en los procesos hormonales de la planta. Correcto. Generación de más auxina, la planta es auxínica, la planta es citoquímica, etcétera, que se me va en vegetativo y no reproductivo, etcétera, por efecto de la temperatura. Todo eso me ocasiona lógicamente una translocación de la planta. Y eso posiblemente volver a hacerlo normal, o que la planta regule, no es una campaña, toma de repente una o dos campañas más, hasta que la planta comience a regular nuevamente su metabolismo y las condiciones climáticas más o menos estén adecuadas. Eso ocasiona lo que señala su compañero, que la planta va a reaccionar a ese medio ambiente, dependiendo, muchas veces encontramos que está lleno después no tiene una hoja. ¿Qué hago con eso? Al final de cuentas necesita esa hoja. Porque esa hoja es la que va a alimentar eso, si no va a tener hojas que lo desalimentar, hay desequilibrio. Posiblemente pasó algo, hay que de nuevo armar la planta para que de nuevo vea, digamos, sus procesos hormonales, sus procesos de regeneración de nutrientes. Y comienzan a tener problemas de zinc, de boro, que son los principales elementos para el caso de falta. Y comenzar de nuevo a regular la planta. Altas temperaturas, tengo que trabajar con nitrógeno mucho menos, porque si no la planta se me va. Temperatura y agua son como la gasolina, se me va la planta de todo. Tengo que regular esto, incrementar el potasio, incrementar el calcio, que de alguna manera trabajar con productos que inhiben el crecimiento vegetativo, que también hay. Tengo que tener varias herramientas, digamos, de manejo. El palto no es fácil, es complicado, digamos, trabajar, porque es una especie que tiene mucho efecto en la temperatura y lo desorganiza muy rápido. O sea, lo que habría que tener ahora es cómo va desarrollando nuestra planta vegetativamente. Si esa aplicación es de gravedad, habrá que hacer aplicaciones foliares para corregir la deficiencia de elementos cuanto antes. Tengan en cuenta que cuando se está formando la fruta, de donde se va a hacer esa fruta, es un crecimiento de la hoja. Si esa hoja no tiene lo suficiente cantidad de nutrientes, la planta va a tener problemas en calidad, o en desarrollo, o en forma, o en producción. ¿Algunos elementos, cuántas aplicaciones y elementos esas deficiencias de esos elementos? ¿De boro? Ok, lo que hay que tener en cuenta también en eso es el producto que voy a utilizar. Correcto. ¿Por qué? Si yo necesito, digamos, aplicar a un cultivo, digamos, 700 gramos de zinc. ¿Ok? Necesito aplicar 700 gramos de zinc. Entonces, esa es la necesidad que tengo que abastecer. Será una aplicación o en una aplicación, pero tengo que abastecer 700 gramos. Y tengo un producto A y tengo un producto B. En estos productos tengo que ver la concentración que ese producto me abastece.
Yo tengo en el producto A que el producto tiene 70% de zinc, que son los productos que hay en el mercado, que son suspensiones muchas veces. Las suspensiones son fertilizantes foliares que tienen alta concentración dentro de esa masa que se forma. Y también puedo tener una solución de zinc que tenga de repente un 15%. Correcto. Tengo que leer la etiqueta para saber lo que me ofrece. Un producto que contiene mayor concentración del elemento, ¿qué me va a ayudar? Reponer frío que sea más rápido. Uno, que con un litro de esto yo tengo 700 gramos de zinc. Con un litro de esto tengo 150 gramos. Por lo tanto, con una aplicación de esto, puedo cubrir la necesidad en una sola aplicación de lo que yo necesito. ¿Qué implica eso? Menos costo de producto, menos costo en aplicación. Yo tengo acá 15%, en un litro tengo 150, para llegar a 700 necesito aplicar 5 litros, pero de repente 5 litros es mucho, porque también hay que tener en cuenta que esto va a caer en la hoja. De repente es muy salido, de repente tengo que fraccionar en 2 litros y medio, 2 litros y medio. Yo tengo que hacer 2 aplicaciones, y eso es un costo. Entonces, cuando yo evalúo un producto para aplicar, siempre tengo que leer la etiqueta y la concentración que lleva de ese elemento y calcular que con esa aplicación cuánto elemento voy a cubrir. ¿Correcto? ¿Cuántas veces voy a necesitarlo? Va a depender también de cuánto es el problema que tenga de esto. Si, por ejemplo, en la hoja normal el zinc debería estar, digamos, en 30 partes por millón, digamos, y mi hoja tiene 20 partes por millón, y ya está abajo. Necesito llegar al 30. ¿Qué porcentaje es que me falta llegar? ¿Cuánto es 20 y 30? ¿Cuánto tengo que llevar? Tengo que aplicar un 33% o algo más. Eso es lo que yo debo incrementar si que estoy aplicando una concentración de elementos. Correcto. Cuanto menos sea la cantidad que tengo en la hoja, la cantidad necesaria va a tener que ser mayor. Correcto. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Si, por ejemplo, el potasio en la hoja es normal que sea, digamos, 2.8, y yo tengo 2, que me estoy quedando por 2.8 de 2, tanto por ciento, que significa que tengo que aplicar ese porcentaje adicional para subsanar ese problema. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Y tengo que leer etiqueta. Acá, eso siempre en las charlas que uno hace es, si ustedes se sienten un poco mal con gripe y hay panadol, uno compra panadol y ¿cuántas pastillas vende? 2, de lo que se toma. Y el panadol ayuda para la gripe, va a ayudar para la gripe. Si ayuda para la gripe, entonces tómate 6. ¿Está bien? No, la dosis son 2. Y tomaría cada 8 horas otro. Eso es lo que recomiendo. Lo mismo acá, sucede. No es que aplicar una alta concentración o más veces me va a solucionar el problema, porque me puede ocasionar un problema de quemado o toxicidad. ¿El producto es malo? No, sencillamente fue mal dosificado. Y aquí hay que tener en cuenta, como técnico, más que la parte comercial, es ser técnico para poder hacer una recomendación. La parte comercial son productos. Y si uno solamente compra como técnico nombre de productos, es un simple vendedor. Pero uno antes es agrónomo. No todos son agrónomos, o la mayoría es agrónomo. Por lo tanto, uno tiene el criterio técnico para decidir
qué es lo que es adecuado para mi cultivo. Y para eso tengo que ser expertos. Ese producto puede ser muy bueno, etcétera, me podrán regalar mi polo, mi gorra, pero tengo que tener en cuenta si finalmente me ayuda para lo que la planta necesita. La planta necesita nutrirse. Hay que darle lo que necesita. O uno u otro producto, si funciona bien, me soluciona el problema. Pero la nutrición es eso, darle a la planta lo que necesita en cantidad, en aumento adecuado, para que no tenga los problemas de deficiencias o problemas de cultivo, fruto, etc. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Disculpe, justo en el caso que está explicando, tengo entendido de que todo proceso de absorción tiene una cantidad de equilibrio energético, ¿no? Para yo favorecer esa absorción vía foliar, también me pongo a pensar en lo que son concentraciones. Si en la hoja yo tengo, por el caso, 20 de zinc, me falta 10 para llegar al óptimo, el movimiento siempre va de mayor a menor concentración. Si yo solamente le aplico 10, como que no va a ser tan eficiente, ¿no? Porque en la hoja hay una mayor concentración. Claro, también depende del volumen que le voy a aplicar, o sea, cuánto le voy a diluir en la aplicación. O sea, mi pregunta es, si usted tiene experiencia, por ejemplo, yo empíricamente en campo, pero con fundamentos, no sé, de repente si yo quiero 10 ppm, yo en mi solución, en la aplicación, le aplico 20. De repente también tengo que ver cosas y todo eso, por lo que le comento, ¿no? O sea, para llegar a un equilibrio de mayor concentración o menor concentración. O no sé si me dejo entender. A ver, ¿cómo no? Si puedes aclarar más la pregunta, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es el problema que hay? O sea, sí, uno de los mecanismos por los cuales los solutos en una solución se mueven es de mayor a menor concentración. ¿Ya? Si que fuese el caso inverso de un gas energético, ¿verdad? Entonces, si yo en mi hoja y mi resultado foliar tengo 20 ppm y el óptimo es 30, normalmente lo que hace la mayoría es, me faltan 10, de acuerdo a la pureza y todo eso, se hace un cálculo y tengo que aplicar 10. Pero hay un gasto energético. Entonces, de repente, yo hago el cálculo todo de acuerdo a la pureza y al final no voy a estar incorporando esos 10, de repente es menos. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo llevar la concentración? Puede ser doble, 1.5. Lo que sucede es que ahí interviene la característica de cada producto y la recomendación del proveedor. Correcto. Yo puedo utilizar para corregir un problema de zinc, un sulfato de zinc, lo puedo utilizar. Puedo utilizar un cloruro de zinc, también lo puedo utilizar. Puedo utilizar un nitrato de zinc, también lo puedo utilizar, obviamente. Puedo utilizar un zinc con aminoácidos, también lo hay en el mercado. Un zinc con metalosatos, también lo hay. O puedo utilizar un quelato. Hay todas esas compuestos que puedo utilizar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La concentración que yo voy a utilizar de cada uno de ellos y la eficiencia que tiene al poder disponer de esos elementos. Un sulfato de zinc, yo no puedo trabajar con altas concentraciones porque me quemo. Correcto. Y es muy ineficiente en un pH alcalino. Un nitrato de zinc, un sulfato de zinc es más rápido. Tengo que utilizar menos dosis para llegar a lo mismo. Un complejo de zinc, yo puedo utilizar 3-4 litros, porque ya el producto ha sido más estable. Ya está más estable y por lo tanto no me va a ocasionar problemas de una satura. Un quelato está más protegido. Pues eso varía. No todas las dosis son iguales, va a depender de qué tipo de sal estoy trabajando. Correcto. Un sulfato necesitaré más para llegar a la misma concentración porque es menos eficiente. Pero necesitaré aplicar más veces porque no puedo concentrarlo. Otro elemento sí lo puedo utilizar, entonces hay que utilizar las características que tiene cada producto, leer las etiquetas o las recomendaciones que se tienen
para poder llegar a corregir esa deficiencia. Correcto. Hay muchos productos, pero cada producto tiene su propia característica. ¿Quién lo sabe? El proveedor. Se trabaja con un proveedor que originalmente es formal. El proveedor les puede dar toda la información relacionada a las características del producto, las dosis máximas que se pueden utilizar, etc. Correcto. Eso no es tener en cuenta. Lo importante al final de cuentas es llegar a corregir el problema o la deficiencia que tiene. Porque la deficiencia no espera. Ya cuando aparece la deficiencia y uno ve, y está. Ya el rendimiento no es el mismo, ya le afectó la producción o la calidad. Ya cuando lo veo, es muy tarde. Debía ser una prevención